Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie y me acompaña a leer. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, porque este día, Señor, aun cuando estamos en un periodo de vacaciones, usted, Señor, nos toca y nuestro corazón no se resiste para asistir a su casa y poder leer su palabra. Señor, que su Santo Espíritu nos lleve a la enseñanza de este día. Que yo no estorbe el propósito, Señor, para mi corazón y el corazón de mis hermanos. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hace 2000 años ocurre lo que acabamos, más de 2000 años ocurre lo que acabamos de leer en este capítulo 14, en los versículos 10 y 11. Cuando nosotros leemos, personalmente cuando leí este par de versículos, sabiendo de que Judas es un hombre que fue llamado por Jesús para que le acompañase en su ministerio, y de repente cambia totalmente, impresiona, pero más debería de impresionarnos que esto, 2000 y tantos años después de que Cristo vino a la tierra, sigue ocurriendo. Y entonces pensaba, y le traslado la interrogante, y eso es lo que podemos tomar como título de este mensaje. ¿Dónde realmente está el problema? Judas caminó con Cristo, pero después de estar reunido con Él, después de haber caminado con Cristo, va, se aparta y busca a los principales, busca a aquellos que querían matar a Cristo. Lo va a vender. Y digo, sigue sucediendo porque con mis actitudes, más de una vez, en mis 8 años de ser cristiano, que digo que soy cristiano, perdí la cuenta cuántas veces lo he vendido. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué nos apartamos tan fácilmente de Dios? Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Nuestras malas decisiones alegran al mundo. Pero esto sucede, hermanos, simple y sencillamente porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Israel y sus ciudadanos esperaban un libertador que les quitara el yugo que había puesto sobre ellos el Imperio Romano. Entonces, había una espera de un libertador material, de tal forma que la única manera de quitarse esa carga era por la lucha, y era por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero eso es la mente humana. Y esto nos debe de llamar la atención. Porque no es el tiempo que nosotros digamos que tenemos de haber conocido a Cristo, de llamarnos hijos de Dios, de creer que somos una nueva criatura, que tenemos una nueva vida, lo que nos va a llevar a conocer a Dios. Es la comunión con Él. Porque la comunión con Dios es la que nos lleva a hacer su voluntad. Acompáñenme, por favor, unos capítulos antes, siempre en el Evangelio de Marcos, al capítulo 8. Y vamos a leer
el versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Le voy a leer, hermano, este versículo 34 en la traducción lenguaje actual. Dice, después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Entonces, el problema, hermanos, de que nosotros queremos hacer las cosas como nos parece que deben ser, es porque realmente no conocemos a Dios. ¿No? Caminamos de tal manera que nos enorgullecemos y somos parte, muchas veces, de ministerio, tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, pero en un acto meramente humano, en una disposición de nuestra voluntad al servicio de los demás, pero no en una disposición de nuestra voluntad al servicio de Dios. Judas, según los expertos en la palabra de Dios, según los entendidos, era el tesorero, el que movía el dinero, el que controlaba los gastos. Pero más allá de eso, él no había logrado someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y no lo había hecho porque realmente no había entendido el plan de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir que no había entendido el plan de Dios? Dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces nuestras vidas, al igual que la vida de Judas, debió estar al servicio ¿de quién? Al servicio de Cristo. No al servicio de la fuerza que posiblemente o que probablemente les llevase a quitarse la carga que representaba para ellos el Imperio Romano. Entonces, no está hablando en el versículo 35 Cristo o Jesús, no está hablando de salvar este cuerpo material, está hablando de la salvación del alma. Y por eso es que debía de someterse, debía de obedecerse el llamado de Él, el llamado que debía atenderse y la libertad que debía buscarse es la libertad que Cristo da. No era la libertad que le podía ofrecer quitarse la carga del Imperio Romano sobre ellos. Pero también, hermanos, debemos entender una cosa en cuanto a lo importante que es o no el tiempo de nuestra conversión. Fíjese que Judas vio ver a Jesús hacer milagros. Jesús expulsó demonios, controló la tempestad. Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: yo quiero hacer lo mismo. Y eso fue hecho frente a todo el círculo íntimo de Jesús, que eran los apóstoles. Pero esto no fue suficiente. Entonces no es el tiempo lo que nos va a acercar a nosotros. No es el tiempo lo que nos va a llevar a enamorarnos de Dios. No. Es que tanto profundicemos en nuestras vidas su palabra. Es que tanto su palabra impacta nuestras vidas de tal manera que nuestros estilos de vida cambien. Porque si nuestras vidas realmente son transformadas, vamos a buscar hacer su voluntad. A eso los había llamado Cristo. Vengan conmigo, les digo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, a los que eran pescadores.
a ustedes les voy a dar a conocer a mi Padre, para que ustedes le revelen a aquellos a quienes el Padre también ponga frente de ustedes, como a ustedes me los ha dado a mí. Pero Judas abandona ese círculo íntimo y se va a buscar a aquellos que querían destruir, a aquellos que querían asesinar a Jesús. Y cuando decía que nosotros lo hemos hecho más de una vez, o en mi caso perdí la cuenta, es porque cuántas veces, en vez de buscar esa cercanía con Dios para hacer su voluntad, busco desacreditar el cuerpo de Cristo, busco desacreditar la iglesia, y con mi estilo de vida soy de mal testimonio. ¿Cuántos en esta Semana Santa, en este tiempo de vacación, van a ceder a la tentación del tabaco? ¿Cuántos van a ceder a la tentación del alcohol? ¿Cuántos van a ceder a la tentación del adulterio? ¿Cuántos van a ceder a la tentación de la fornicación? ¿Cuántos vamos a dejar de congregarnos porque es más atractivo lo que ofrece el mundo que atender aquel llamado de Cristo, de acercarse a Él, de permanecer en Él? Cantidades, hermano, cantidades. Sorprende, y lo digo porque lo he visto cantidad de veces, cómo en las iglesias, como en los templos, en las casas de oración, los días que se consideran los más fuertes para el turismo, como el domingo, por ejemplo, el domingo que es el primer día en que Cristo resucitó, las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos como Judas, buscando a los principales. Así. Nos olvidamos para qué hemos sido llamados. Nos olvidamos que como hijos de Dios somos privilegiados. Pero queremos privilegiar al mundo con nuestra presencia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque, hermano, no es lo mismo, repito, no es lo mismo ver a un inconverso en las prácticas de mundo, fumando, bebiendo, bailando, que ver a un cristiano. No, hermano. Si es que me atrevería a decirle que el mismo Satanás se alegra más cuando un cristiano da mal testimonio de la obra transformadora de Cristo en su vida, que cuando a uno de aquellos que no conocen a Cristo. Porque ahí si no ha conocido a Cristo. Nosotros, antes de conocer a Cristo, en mayor o menor medida, hacíamos cualquier cosa. Pero si ahora lo hacemos, no solo hacemos ver mal en la acción, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que nos convertimos en piedra de tropiezo. Entonces vea qué importante estos versículos 34 y 35 de Marcos, porque no entendieron. Jesús había anunciado su muerte en este momento, y Pedro acababa de confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero seguidamente, cuando él anuncia su muerte, todo cambia. Y es aquí el llamado. ¿Por qué? Porque en este momento Jesús estaba anunciando su muerte, pero ahora nosotros somos testigos de la muerte de Cristo. Entonces la responsabilidad nuestra es mayor todavía. En este tiempo, hermanos, faltaba todavía que allá en Pentecostés se derramara el Espíritu Santo, para que ellos recibieran ese poder para presentar, para proclamar a Cristo. Pero 2000 años y tanto después,
nosotros ya somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya no tenemos excusa. Nosotros ya no tenemos nada que decir. Por lo tanto, esto de que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, hacer un evangelio según a nosotros nos agrade, ya no tiene razón. Simple y sencillamente ya no tiene razón. ¿Por qué? Judas se apartó temporalmente de la intimidad con Cristo, pero nosotros vivimos en esa intimidad con Cristo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él pudo ver los milagros, la expulsión de los demonios, el control de la tempestad, pero su palabra escrita, que es la Biblia, nos permite a nosotros conocer mucho más todavía. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida? Y por lo tanto, debemos de tener una actitud diferente. Segundo elemento, ¿cuál es la razón del problema? Uno, no queremos hacer su voluntad. Y dos, nos negamos a aceptar las evidencias del señorío de Cristo en nuestra vida. Acompáñenme por favor siempre en el Evangelio de Marcos, al capítulo 3 y versículo 11. Marcos capítulo 3 y versículo 11. Dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Sin lugar a dudas, si el corazón de Judas no se hubiese endurecido ante tanta muestra de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, Él no hubiese ido a buscar a los principales para entregarlo. Fácil para nosotros ahorita sería hacer pedazos, hacer la vida de Judas, pero busquémoslo en aplicación a las nuestras. Ninguno de nosotros desconocemos lo que está escrito en los evangelios, que es donde está detallado todo lo que Cristo hizo en sus 3 años y medio más o menos de ministerio en esta tierra, para dar a conocer que el reino se había acercado y que era necesario que nosotros nos arrepintiésemos. Y sabemos que esta palabra que está escrita aquí es inspirada por Dios. Entonces, de tal manera que esto es verdad. Y si la palabra de Dios dice que los espíritus se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, nosotros no lo dudamos. Pero no es cierto, hermanos, que tenemos grandes problemas para obedecerle. No es cierto que muchas veces no le damos el valor que debemos darle a la palabra de Dios. Cristo extendió sus brazos en la cruz, derramó su sangre por nosotros, y eso nos permite a nosotros tener la seguridad de que vamos a estar eternamente delante de la presencia de Dios. Pero al más mínimo problema, esto no es efectivo en nuestra vida. No porque la sangre de Dios, de Cristo, no sea efectiva, no, sino por el valor que nosotros le damos. Los demonios se postraban, pero nosotros no. Nosotros muchas veces nos postramos ante el mundo. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 5, versículo 19. 5:19. Dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que pasa, hermano, es que había expulsado o había liberado a un endemoniado. Y este hombre se sentía tan agradecido que quería caminar a la par de Cristo. Y él le dijo: no, andate a tu casa y da testimonio de él. Retomemos el versículo con el que comenzamos esta prédica. Judas va y busca a los principales para matar a Jesús. Pero en este versículo que acabamos de leer, Jesús manda a este hombre, a quien le ha expulsado demonios, y le dice que vaya y le anuncie, que le dé a conocer, que no le acompañe a él. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia. Judas estaba pensando, tal como lo dije al inicio, en una libertad material. Pero Jesús estaba mandando a este hombre a proclamar una libertad espiritual. Eso que Jesús le dijo a este hombre, a quien había sacado demonios, a quien le había expulsado demonios, es lo que debería de tocar nuestra vida. En esta Semana Santa y hasta que Cristo venga. Nosotros deberíamos, con nuestros estilos de vida, con las palabras, decirle a aquellos que no conocen a Cristo lo que Él ha hecho por nosotros. Los principales que Judas fue a buscar deberían de ser para nosotros no aquellos que quieren atentar contra la iglesia, no aquellos que se resisten a creer que Dios no existe. Deberíamos nosotros, con nuestras palabras, con nuestros estilos de vida, buscar a aquellos que se niegan a conocer a Cristo, que se niegan a reconocer el señorío de Cristo. Más de 2000 años que Cristo caminó en esta tierra, más de 2000 años que derramó su sangre, y hay personas que aún no le reconocen como su Señor y como su Salvador. Personas que nosotros les conocemos. Esos deberían de ser los principales para nosotros. Entonces nosotros no deberíamos de caminar como caminó Judas, buscando los principales para detener la obra de Cristo, la obra de Dios, la máxima expresión de Dios, del amor de Dios hacia el hombre, hacia la creación perdida, hacia la creación condenada. Nosotros deberíamos de caminar para proclamar, para anunciar, para dar a conocer a Cristo a aquellos que se resisten. Pero también deberíamos de interiorizar, deberíamos de vernos nosotros como los principales. ¿En qué sentido? En que somos los llamados a cambiar, somos los llamados a mostrar, somos los llamados a reflejar a Cristo. Y eso solo es posible de una manera: siendo obedientes. El problema, hermanos, sigue siendo el mismo: el querer hacer la voluntad propia, el querer mantener un corazón endurecido para negar todo lo que la palabra de Dios pone como verdadero, todo lo que Cristo hizo. Con nuestros estilos de vida, con nuestras acciones, nosotros seguimos negando que Cristo es el Mesías. Le decimos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que vendrá por nosotros. Pero tristemente, con lo que hacemos, mostramos que seguimos teniendo el mismo problema. Ahora bien, ¿cómo se muestra entonces la misericordia de Dios hacia nosotros? Acompáñeme, por favor, hasta la carta a los Gálatas, la que hemos estado leyendo.
¿Cuáles son las palabras que nosotros deberíamos de expresar? Búsquelas por favor en el capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacia el pasado, Él ya lo hizo. Entonces la actitud de Judas, sin que nosotros nos volvamos jueces en este caso, sería más dispensable que la nuestra. Porque el pueblo en aquel tiempo se mantenía todavía esperando un Mesías. Pero para nosotros ese Mesías ya vino. Hermanos, hace más de 2000 años, Cristo vino a esta tierra. Una persona se separó de ese grupo para buscar entregarle, pero el plan de Dios ya estaba, de que Él iba a entregar su vida por nosotros. Él iba a poner su vida, nadie se la iba a quitar. Pero el mismo Cristo expresa unas palabras: ay de aquel. Esas palabras no hicieron eco en el corazón de Judas. 2000 años y más después, que esas palabras toquen nuestro corazón, toquen nuestras vidas, y que cuando nosotros decimos: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sea lo que a nosotros nos dé fuerza, sea lo que a nosotros nos dé aliento, para que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Cristo y nos lleve a la obediencia al Padre.